a esta maravillosa tarde, quinto día de la Semana Cultural. Ya, desde que empezamos con el festival el sábado de los niños de la Escuela de Música, recordáis el sábado, y todas las cosas que vamos haciendo, hacemos de todo, que si viene la América y nos pinchan, que después le gustamos toda clase de platos, que viene la dietista y nos ponemos de chocolate hasta los ojos. Bueno, antes de presentaros a la persona que me acompaña, tenemos ahí encima de la mesa, donde están los miembros del ayuntamiento, están los folios que dejó nuestra América Blanca sobre la hipertensión y diabetes, y están los folios con las recetas que también dejó José Mari, y como había tantísima gente no llegó. Entonces, si alguien quiere las recetas o quiere toda la información de diabetes, pues no tiene más que acercarse a la mesa y recogerlo. Y dicho esto, os presento a Marisa Villafranca, psicóloga perteneciente a la Asociación contra el Cáncer, titulada por la Universidad del País Vasco, y cada día cuando nos toca presentar a la persona que nos acompaña, pues más o menos vas expresando todo el afecto que tienes a esas personas, que todas se han ofrecido de manera voluntaria a darnos su charla, su taller. Pues bueno, Marisa, tengo el orgullo de decir que es antigua alumna mía del Colegio de Jesuitas de Tudela, y ahí está trabajando en la Asociación contra el Cáncer, y que no sabía exactamente quién iba a venir cuando Ana nos puso en comunicación. Jesús Nieva, el de Jesuitas, sí, pues antigua alumna, y ahí está trabajando y nos va a hablar del tema de cómo tratar a las personas en estas situaciones tan delicadas. Muy interesante. Yo le dije a Ana que nos interesaba muchísimo esta charla, porque cuando leímos la estadística de que 450 mujeres en Navarra cada año les detectan cáncer de mama, pues es algo que asusta un poquito, y hay que tratarlo, prevenirlo. Así que os dejo con Marisa. Un aplauso para ella. Bueno, gracias por invitarme. La verdad es que yo vengo encantada, porque todo lo que nos propone, que viene a partir de Ana, ¿no?, que es nuestra persona de contacto aquí en Cadreita, pues nosotros venimos encantados. La verdad es que cuando encima me dijo que Jesús me iba a dar el contacto, pues me hizo hasta ilusión. Y sí que este tema, bueno, nosotras en la asociación es algo que nos suelen demandar, ¿no?, el tema del cáncer de mama, pues porque es muy habitual, pues porque es algo que nos asusta mucho. Normalmente nosotras nos dedicamos solo a la parte emocional, pero me parecía interesante, ya que era la Semana de la Cultura, bueno, pues dar una charla un poco más completa teniendo en cuenta, y esto lo quiero decir desde el principio, que yo soy psicóloga, como ha dicho Jesús, ¿no? Entonces, bueno, que voy a intentar dar un poco de información también médica y de síntomas de alerta, pero que habrá preguntas que quizás, y que espero que me hagáis al final, que quizás yo no pueda contestar, ¿no? Pues porque la formación que tengo no me permite responder todo lo que quizás os surge a vosotros. Voy a intentar no alargarme mucho, y más después de ver la semana tan interesante que lleváis, tan divertida, tan atractiva, porque la verdad es que tengo la sensación de que esto va a ser mucho más pesado y más serio, y entonces bueno, voy a intentar no alargarme demasiado, ¿vale? Bueno, cuando nos dicen que nos han diagnosticado un cáncer, el recibir un diagnóstico de cáncer siempre, en todo momento, es un fuerte impacto emocional. Yo muchas veces me dicen, es que está fatal, es que ven por favor porque la persona está muy abatida o muy triste. Y yo digo, no, pero ¿cómo estaríamos cualquiera de nosotros, no? Yo me pongo en su situación, y creo que la primera noticia cuando tú te haces una prueba médica y te diagnostican, bueno, pues siempre la primera reacción es de impacto emocional. Y porque además el diagnóstico de este tipo de enfermedad supone una ruptura brusca en tu estilo de vida. Y ahí tenemos que ver que nos podemos encontrar ante dos situaciones muy distintas, ¿no? Pues el diagnóstico de una enfermedad en un estadio temprano, en la que los tratamientos van a ser muy eficaces, muy breves, y que además enseguida vas a volver a la normalidad. Normalmente un diagnóstico de un cáncer de mama te lo diagnostican, empiezas con la cirugía, la quimio, la radio, el tratamiento hormonal, y más o menos en año y medio las mujeres se suelen reincorporar a su puesto de trabajo. Año y medio que en un principio
principio nos parece mucho, pero realmente es poco tiempo, ¿no? En cambio, hay otras personas que la situación no es tan buena como lo que acabo de contar, y bueno, pues los tratamientos son más prolongados, puede haber recaídas, y todo esto supone un fuerte impacto emocional en la persona, en la mujer, pero también en la familia, ¿no? En su marido, en sus hijos, en sus padres, cuando todavía viven. Y todo esto es algo que nosotras intentamos manejar. A mí me parece muy importante el que la intervención vaya dirigida para que la persona tenga sensación de control sobre su vida, ¿no? Porque cuando tú diagnosticas una enfermedad, de repente... Yo muchas veces los pacientes me dicen que claro, pues que son los médicos los que deciden por sí, ¿no? Que de repente pues llegan, le dicen que le van a poner ese tratamiento y de repente ha pasado 3 meses y no sabe bien qué ha pasado. Entonces, bueno, lo importante es que haya control y que se afronte la información que se recibe. Os he traído la definición de lo que es esta enfermedad, de lo que es el cáncer. El cuerpo está formado por células que se dividen de forma regular, pues para sustituir a otras células que ya no funcionan o que han muerto, ¿no? Cuando los mecanismos que producen las células se descontrolan, pues bueno, se hace como una multiplicación excesiva de estas células que hace que se produzcan como pequeños tumores. Esos tumores, todos los tumores no son malignos, hay tumores que son malignos y otros que son benignos, ¿no? Diremos que el tumor es maligno y por tanto cáncer cuando esas células tengan la capacidad de invadir a otros órganos, al propio órgano en el que están y a otros órganos que están a su alrededor, ¿vale? Lo que oímos habitualmente que se llama metástasis. No sé si me oís bien, yo me oigo fatal. Vale. El cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres. Hay 22.000 casos al año diagnosticados en España. Podemos decir que es el 30% de todos los tumores que tienen las mujeres. Por desgracia, antes el cáncer de mama se disparaba en mujeres y era el más habitual. Digo por desgracia porque cada vez es más habitual el cáncer de pulmón en mujeres, ¿no? En vez de ir a mejor, vamos a peor en ese tema. Entonces, eso se está igualando. Habitualmente se diagnostica entre los 35 y los 85 años, aunque es muchísimo más habitual entre los 45 y los 65, ¿vale? Es la franja de edad que más riesgo tenemos de padecer un cáncer de mama. Y bueno, sí que es verdad, y es un dato que yo creo que asusta, pero que en principio está ahí, que 1 de cada 8 mujeres tenemos el riesgo de padecerlo. Este dato que yo muchas veces me planteo, digo, ¿esto lo tenemos que saber? Pues yo creo que sí. Y sí lo tenemos que saber porque es una manera de ayudarnos a concienciarnos de la importancia de asistir a las mamografías, ¿no? En Navarra fuimos pioneros, fue la primera provincia española que hizo la detección la detección precoz de cáncer de mama. De hecho, fue la Asociación Española contra el Cáncer la que puso en marcha el camión de las mamografías hasta que lo asumió el Gobierno de Navarra. Yo creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos de que somos la población española con más asistencia de mujeres a la detección precoz y por eso es importante, ¿vale? Porque nos tenemos que concienciar de la importancia de poder asistir, de podernos beneficiar de este programa de detección precoz. ¿Qué factores van a influir en la aparición de esta enfermedad? Bueno, pues hay diferentes tipos de factores, ¿no? El primer factor es el factor personal. Y he puesto esto como el primer elemento porque ahora se ha hecho mucha difusión a través de una actriz que se supo que tenía factores de riesgo genéticos de cáncer de mama, Angelina Jolie, que supongo que es algo que se ha oído mucho en televisión, que ha tenido muchísima repercusión y que esto ha movido mucho también a la sociedad en general, ¿no? Bueno, pues tenemos que saber, y esto es un dato realmente importante, que solo el 5% de las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama, solo el 5% es por causa genética, ¿vale? Porque ahora nos parece que en el momento que hay una persona dentro de la familia ya nos vamos a tener, y no es así. Solo el 5% de los diagnósticos de cáncer de mama son de origen genético. Cuando en una familia hay varios diagnósticos de cáncer de mama, el oncólogo orienta a hacer un estudio de consejo genético, que se llama, no sé si habéis oído hablar de esto.
es que te hacen pues una analítica para hacer el estudio genético y ver si realmente el tumor que tiene esa mujer tiene un origen genético o viene por otros factores que luego veremos. ¿Cuándo se hace? Cuando hay antecedentes de otros tumores en la familia o hay historia familiar de cáncer de mama, ¿vale? Y lo que se detecta en este estudio es que hay una mutación de los genes que veis ahí, el BRCA1 y el BRCA2, ¿vale? Quizás esto luego surgen preguntas que intentaré responderos. Luego hay otros factores también personales que son a nivel hormonal. Pues aquellas mujeres que han tenido la regla pronto, que han tenido la menopausia muy tarde, que ha habido ausencia de embarazo o que el embarazo ha sido en edades superiores a los 30 años, tienen más riesgo de padecer cáncer de mama. Hay otros factores, no personales, sino factores externos que también determinan, ¿no? Y que los oncólogos, nosotros en la asociación hacemos muchas charlas con oncólogos. Hace poco, el 19 de octubre, fue el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y hicimos una mesa redonda en la que tuvimos la suerte de contar con uno de los cirujanos que lleva más años operando en Navarra, con un oncólogo médico, con un oncólogo radioterápico y con la psicóloga, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas en la que coincidían todos los médicos y que a mí esto la verdad es que me pareció tremendamente significativo en estos factores, ¿no? Mucho más que en la parte genética, que es un porcentaje muy chiquitín, o en la parte hormonal, en los factores externos, que realmente es aquello donde nosotros sí que podemos hacer algo para prevenir, ¿no? Que es lo realmente importante, porque lo demás, bueno, pues por desgracia no depende tanto de lo que nosotros hagamos bien o hagamos mal, y en cambio esto sí. Y todos coincidían en que una dieta con bajo contenido en fibra y rico en grasa animal favorece más la aparición, por lo tanto es importante tener dietas ricas en fibra y ricas en grasa vegetal, ¿vale? Y sobre todo, y esto insistieron, bueno, el doctor Aristu, un oncólogo radioterápico de la clínica universitaria, bueno, si no lo dijo 30 veces, que yo al final decía, bueno, va a parecer esto está un poco exagerado, pero insistía muchísimo, ¿no? Susana de la Cruz, que es una oncóloga médica del complejo hospitalario de Navarra, que encima ella está especializada en mama y además se está encargando también un poco del tema genético. Ella insistía muchísimo, ¿no? En el tema del sedentarismo, en la importancia de caminar y además no de hacer un deporte, de tener que ir al gimnasio y hacer un deporte muy, muy elevado, no, nos hablan, y en todos los manuales, y ellos lo insistieron muchísimo, en caminar 30 minutos al día, ¿no? Que nos parece como muy poquito, como diciendo, no, si esto seguro que lo hago. Bueno, pues por desgracia todo el mundo no lo hacemos, ¿no? Y es algo que yo creo que lo podemos incorporar en nuestra vida diaria y que ayuda muchísimo. El tema del tabaquismo. Realmente no hay ningún estudio muy vinculado tabaco con cáncer de mama, igual que sí que hay tabaco con otro tipo de tumores. Bueno, está clarísimo que el de pulmón y todos aquellos órganos por los que pasa el tabaco, por los que nosotros digerimos la nicotina, todas las sustancias del tabaco, sí que hay una vinculación directa. En mama no, pero sí que todos los estudios nos indican que el consumo de tabaquismo viene asociado a otras habilidades, o sea, a otros estilos de vida no saludables y por tanto perjudiciales para la salud, ¿no? Y el alcohol, también el consumo de alcohol está relacionado con la aparición del cáncer de mama. ¿Qué síntomas de alerta tenemos que tener? ¿Qué nos tiene que llamar la atención? Bueno, pues el cambio del tamaño en alguna de las mamas, la irregularidad en el contorno, tener menos movilidad cuando movemos el brazo, la alteración de la forma de la piel, lo que decimos piel de naranja, ¿no? Que cambia un poco la textura, cambios en el pezón, el hundimiento, que es tan famoso, que tienen muchas mujeres que han pasado por esta enfermedad, dolor en la mama, la palpitación, no en los días de menstruación ni de ovulación, pero en otros días, ¿no? La aparición de un nódulo en la axila, o la aparición de nódulos en la mama que antes no estaba, ¿no? Y por eso está importante los autoexámenes que tenemos que realizar. Importante, que no siempre que aparecen estos síntomas son debidos a un cáncer, no siempre que tenemos estos síntomas tenemos que pensar que vamos a tener un cáncer, pero sí que siempre que tengamos uno de estos síntomas tenemos que acudir al médico para que nos haga las pruebas que nos tenga que hacer y decida hasta dónde hay que seguir evaluando o a quién nos tiene que dirigir, ¿vale? ¿Sí? Sí. Vale.
Cuando nos diagnostican esta enfermedad, siempre, habitualmente, se suele empezar por una mamografía. Lo más habitual es que se diagnostique cuando vamos al camión, bueno, yo todavía no voy, pero cuando vamos al camión, al autobús, ¿no? que viene en los pueblos, o cuando vamos al centro de salud. Entonces, bueno, normalmente se hace una mamografía, después cuando nos detectan algo nos hacen una ecografía y después una biopsia. Cuando ya se diagnostica esta enfermedad se hace un estudio de extensión, que normalmente los médicos lo que suelen pedirnos es que nos hagamos una gamografía ósea y un escáner, y luego ya cuando se diagnostica, se estadia la enfermedad, se comienzan los tratamientos. Habitualmente, no siempre, y además cada vez están cambiando más los protocolos de tratamiento, cada vez hay más variación de unas mujeres a otras en función de cómo es el tumor, de qué apellidos tiene, de en qué fase de la enfermedad está. Bueno, los tratamientos son estos, no en este orden, pero son estos, ¿no? De cirugía, quimioterapia, radioterapia, y muchas mujeres finalizan con un tratamiento hormonal. Digo que cada vez hay más variedad porque sí que es verdad que hay muchas pacientes que en la consulta nos dicen, claro, es que yo conozco y a todas les han hecho primero la operación, luego les dan la quimio, luego les dan la radio y luego les ponen la pastillica de los 5 años, ¿no? Que se suele decir. Bueno, pues cada vez eso, la verdad es que en la consulta vemos que cada vez varía más, que hay muchas mujeres que primero les dan quimio, que luego les operan, que las quimios no son todas iguales, que a todas no les dan 6 ciclos, que hay algunas que les dan 4 de una medicación, 2 de otra. O sea, que tenemos que ver que cada vez los tratamientos han avanzado más y que no nos tenemos que asustar porque no nos estén poniendo lo que creemos que le están poniendo a las demás. Os pongo esto en amarillo insistiendo un poco en que, claro, que yo soy psicóloga y que quizás no puedo dar más información de la que os estoy dando, ¿no? Pero que la Asociación Española contra el Cáncer tiene un teléfono gratuito, que sin ningún coste económico, donde hay una médico que os puede asesorar o responder a todas las preguntas que tengáis, y que en la página web también se puede hacer. Y ya me quedo con la parte en la que me siento cómoda, que es qué ocurre, ¿no? A nivel emocional cuando nos diagnostican un cáncer de mama. Pues como os decía antes, el diagnóstico de esta enfermedad es un momento malo. Todos sabemos que es una enfermedad grave. Habitualmente, siempre que a una persona se le diagnostica un cáncer, le pasa por la cabeza la palabra muerte, ¿no? Aunque no queramos, aunque no lo digamos en voz alta, es algo que suele pasar. Surgen miedos de cómo va a ser mi futuro, de cómo voy a estar mi familia, de cómo voy a encontrarme yo. Surgen prejuicios también, pues por lo que os decía, ¿no? Cada vez en los medios de comunicación se oye más, sobre todo el cáncer de mama es algo que está constantemente presente en la televisión, que si la Terelu, que si la Angelina Jolie, o sea, están constantemente en la televisión. Y eso yo creo que es tremendamente positivo porque sí que es verdad que es una enfermedad, que no es un castigo, que no es algo de lo que nos tengamos que avergonzar, que no se ha robado ni se ha matado a nadie, ¿no? Que simplemente tenemos una enfermedad, y yo creo que está bien que cada vez desmitifiquemos más esta palabra, ¿no? Pero, como todo en la vida, tiene una doble cara. Y entonces, bueno, pues también oímos cosas que nos parece que para todos tiene que ser igual, que a todos nos tienen que hacer lo mismo, que a todos nos va a pasar igual, y muchas veces no coincide, ¿no? Y hay muchas pacientes que vienen a la consulta y dicen, claro, pero es que en la televisión o en la revista yo he visto que le están haciendo esto y a mí ¿por qué no me lo hacen? ¿Es que yo estoy peor? ¿O es que lo mío es más grave y por eso a mí no me están haciendo lo que les están haciendo a ella? Y esto tiene una repercusión que, bueno, que es algo de lo que nosotras tenemos que trabajar y eliminar esas creencias que normalmente son erróneas, ¿no? Y luego, sobre todo, que cada caso es único, y es algo que lo tenemos todos claro, pero que cuando nos pasa, ¿no? Decimos, no, pero si a esta le fueron las cosas mejor, o yo la veía que tenía muy buena cara y yo me siento fatal, ¿no? Bueno, pues cada caso es distinto y la información hay que buscarla en un sitio fiable, y lo mejor de todo es preguntarle al médico que te está llevando. Cuando nos diagnostican esta enfermedad hay cambios en nuestra forma de vida, incluso en nuestros planes, ¿no? De repente, yo creo que estamos acostumbrados por estilo de vida a estar pensando mucho en qué vamos a hacer en el futuro, ¿no? Pues yo siempre digo, bueno, pues cuando mi hija sea un poquito más mayor y le digo a mi hermana, pues yo cuando me jubile, y oigo a mi padre, pues yo cuando se pase este invierno, ¿no? Siempre estamos oyendo lo que vamos a hacer más adelante. Y realmente cuando te diagnostican esta enfermedad ves que tus planes cambian y que quizás no puedes hacer planes a 6 meses, ¿no? No sé cómo voy a estar en
en junio, no sé si me va a poder ir en vacaciones. Entonces tienes que ajustar un poco tus expectativas. La reacción emocional que esto supone es muy distinta de unas personas a otras, ¿no? Hay mucha gente que responde como si estuviera anestesiado, como que esto no va con él. Hay gente justo al revés, ¿no? Que se enfada, que se irrita, que... bueno. Y todo esto va a repercutir en la calidad de vida y por eso es importante, ¿no? Pues porque tenemos que intentar estar durante todo el tiempo que esto dura, y me refiero, tiene que estar tanto la paciente como la familia, como las personas que estamos alrededor, tenemos que intentar estar lo mejor posible. ¿Y por qué? Porque nos vamos a enfrentar a tratamientos, bueno, que son duros, que esto pues realmente no se pasa tan mal como se pasaba hace unos años, ¿no? Que las quimios eran mucho más duras y tenían efectos secundarios mucho más severos, pero sí que es verdad que se pasa mal, que no te encuentras bien algunos días y que esto hay que intentar llevarlo lo mejor posible. ¿Qué factores van a intervenir en cómo nos encontremos a lo largo de la enfermedad? Bueno, pues el estadio de la enfermedad. No es lo mismo que vayamos al médico nosotras o con nuestra hija o con nuestra esposa y nos digan que la enfermedad se haya pillado en un momento muy bueno, ¿no? Y muy temprano, que nos digan que la enfermedad pues está un poco más avanzada. Pues depende en qué momento de la enfermedad estemos, también, bueno, pues las cosas se llevan mejor o peor. De los tratamientos administrados. Y yo aquí os voy a decir una cosa que se lo digo mucho a mis pacientes. Es verdad que muchas mujeres cuando le diagnostican y le operan y luego les dicen que con radioterapia es suficiente, hay un alegrón, ¿no? Pues porque nos parece que la quimio es menos, o sea que la radio es menos, que con la quimio te vas a encontrar peor, que seguramente es verdad. Pero esto tiene una doble cara, y es que una mujer que solo le operan y le ponen radioterapia, los demás, el entorno, no nos damos tanto cuenta de cómo está. Y os voy a decir por qué. Porque cuando una paciente le ponen tratamiento de quimio, habitualmente se le cae el pelo, muchas veces se hinchan, les vemos que se encuentran mal, que tienen náuseas, que tienen vómitos, les vemos que físicamente están mal. Y entonces tomamos más conciencia de cómo están, de cómo se pueden sentir, de quizás de que nos necesitan más como ayuda. En cambio, si la mujer le operan, se recupera de la operación y va a radioterapia únicamente, su aspecto físico no se suele alterar en exceso. Normalmente son mujeres, bueno, normalmente no, ninguna mujer se le cae el pelo, no se suelen hinchar tanto, les ves que su condición física es bastante mejor y ahí muchas veces hay menor apoyo de la familia, ¿no? Pues porque no tenemos tanta conciencia, porque la vemos que está bien, y entonces como la vemos que está bien, pues nos parece que por dentro, que emocionalmente también está bien. Y esto es algo que yo creo que hay que tenerlo presente, que yo a las pacientes, si vienen a la consulta desde el principio, les insisto muchísimo que aunque no se les caiga el pelo, tienen que decir que no se sienten bien, si no se sienten bien, que tienen que pedir ayuda si necesitan ayuda, y a la familia lo mismo, ¿no? Que porque no tengas vómitos no significa que no te encuentres mal, no significa que no estés débil, que estés frágil, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Del pronóstico, ¿no? Lo que os decía al principio, no es lo mismo que nos digan que las cosas van a ir súper bien, que estemos tranquilas, que todo va a ir bien, a que nos digan que, bueno, que la cosa está complicada. A la historia familiar, a la experiencia que tengamos cada uno dentro de nuestra casa de otras personas que hayan pasado por esta enfermedad, ¿no? Porque nos condiciona. Y a la relación con el personal sanitario, y este es un tema que, bueno, que yo creo que nosotras en la consulta lo trabajamos mucho, es fundamental el tener una buena relación con los médicos que te llevan, el confiar mucho, el que confiéis muchísimo en ellos, y si no confiáis, decirlo, y ya veremos la solución para encontrar, para que esto cambie, ¿no? Pero es fundamental que cuando entréis a una consulta tengáis la confianza que la persona que tenéis enfrente es la mejor para atenderos, ¿vale? Hay otros factores psicológicos que nos van a determinar pues, el momento vital en el que nos encontremos. No es lo mismo una persona que tiene una relación de pareja excelente, que tiene mucho apoyo, que se encuentran muy unidos, que una relación de pareja que está en un momento complicado, ¿no? Y que de repente llega la enfermedad. Pues eso también nos va a condicionar. La vida profesional. Hay muchas mujeres jóvenes, sobre todo, que tenemos un peligro, mira las jóvenes, que tenemos un peligro terrible con el tema laboral, que nos parece que tenemos que seguir estando ahí, que es fundamental que sigamos, que no podemos perder ni 2 semanas de trabajo, ¿no? Que quizás esto nos va a estropear nuestros planes laborales. Bueno, pues es algo que también nos va a determinar cómo nos vamos a encontrar.
el tema de la maternidad. Bueno, si esto se diagnostica a una mujer de 40 y muchos, 50, 60 años, pues esto no se tiene en cuenta. Pero si estás en una fase de tu vida en la que, bueno, pues te acabas de casar o de empezar a vivir en pareja y estás con el proyecto de la maternidad y de repente te diagnostican esta enfermedad, bueno, pues se rompe un proyecto vital importante, o no se rompe, pero se paraliza un proyecto vital importante que habrá que trabajar. Yo creo que también es verdad que cada vez los tratamientos ayudan más a saber que una vez se pase esto y una vez te recuperes, tu proyecto de maternidad se puede volver a poner en marcha, ¿no? Y yo creo que esto es algo que hemos ganado mucho y que tenemos que tener en cuenta. Y la idea propia de la feminidad. Yo hoy en la consulta muchas mujeres me dicen, claro, es que me quiten una parte del pecho o una cicatriz o la operación, es que me asusta muchísimo. Y hay mujeres, esta mañana he tenido una mujer que ya la llevo viendo varias semanas y que me ha dicho, mira, pues el tema del pecho no me ha importado para nada, la verdad es que para nada. En cambio, el tema del pelo, que pensaba que no me iba a afectar porque yo no me considero presumida y sí me ha afectado, ¿no? Y luego veremos un poco el tema del pecho y el tema del pelo, ¿no? Yo creo que es el tema de nuestra feminidad, de cómo nos sentimos mujeres. En otras enfermedades, una mujer, estas cosas que os estoy contando quizás no condicionan tanto, pero con el cáncer de mama es verdad que sí, ¿no? No es lo mismo una mujer que le diagnostican un cáncer de pulmón o de hígado o de lo que sea, porque no se altera tanto su imagen o la idea que tenemos de la feminidad, ¿no? De la relación en pareja. Hay otros factores que nos van a condicionar a la hora de afrontar esta enfermedad, que son los factores psicológicos, ¿no? Nuestra propia personalidad o nuestra estabilidad emocional previa, los recursos personales que tenemos, los estilos de afrontamiento, ¿no? Y esto es algo muy habitual que me dicen en la consulta, es que no me cuenta cómo está, es que no me dice cómo se encuentran, viene la familia, ¿no? Y me dice, es que no me cuenta cómo está. Es que se ha quedado callada y no me cuenta si se siente bien o si está mal o está nerviosa, si está preocupada, es que no me dice nada. Y yo le digo, ¿y te lo ha dicho alguna vez? Y me dice, no, nunca, siempre ha sido la valiente de casa y nunca me ha dicho nada. Y yo, claro, entonces ahora ¿cómo lo va a hacer? ¿No? Porque normalmente tendemos a afrontar los problemas que tenemos o las dificultades como sabemos hacerlo, como hacemos en el resto de las cosas de nuestra vida. Y ahora va a ser igual. Trastornos adicionales, ¿no? Una persona no solo tiene su salud, tiene otras cosas. Ayer una mujer venía en la consulta y me decía, yo le empecé diciendo, bueno, nos conocimos ayer y me le empecé diciendo, bueno, cuéntame un poquito cómo ha sido el proceso de la enfermedad, cuándo te han diagnosticado tal. Y me decía, oye, pero solo te puedo hablar de la enfermedad, no te puedo hablar de otras cosas. Porque es que, claro, yo tengo a mis hijos y me empezó a contar su situación familiar y es que la enfermedad era lo de menos, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos que tener en cuenta que puede haber otros estresores adicionales. Yo cuando hacemos formación con enfermeras o con auxiliares o médicos, yo siempre les digo, tenemos que preguntar por qué una persona está triste o por qué está nerviosa, porque nos parece que porque esté con una enfermedad ya solo le tiene que preocupar eso, y no. Hay muchos pacientes que los ves que están ingresados o que los ves en consulta y que los ves tristes o los ves nerviosos o los ves enfadados y te parece que solo tiene que ser por esto, pero no tiene por qué, ¿no? Puede ser porque su hijo se ha quedado en el paro, porque su hija se va a casar y no sabe cómo va a poder estar, si va a estar bien para poder estar. O sea, hay muchas cosas en la persona que tenemos que tener en cuenta. Y luego tendremos que ver, ¿no? Si esa persona tiene apoyo sociofamiliar, si tiene amigos, si tiene familia que le ayuda, que le apoya o no. Que normalmente sí, gracias a Dios en Navarra yo creo que somos de las provincias que todavía somos más tradicionales y que se nota que hay un apoyo familiar y social muy importante. ¿Qué tenemos que hacer todos? No solo la mujer, sino también la familia. ¿Qué tenemos que hacer en estos primeros momentos? Pues darnos permisos para sentir, ¿no? Para si estás triste, si estás asustada, pues para sentirte así. No somos débiles por ello, no nos tenemos que culpabilizar, ¿no? No tenemos que sentir que tenemos que estar fuertes para que la familia esté fuerte. O si somos uno de los familiares, no podemos pensar que tenemos que estar como si no pasara nada para ayudar a la otra persona, pero ¿cómo no va a pasar nada, no? Lógicamente, si eres la mujer, si eres el hermano, si eres un amigo muy íntimo, pues es normal que cuando a tu persona querida le diagnostican esta enfermedad, pues te asustes o al menos estés un poco preocupado. Y entonces, bueno, pues tenemos que sentir estas cosas, no pasa nada. Pararnos a pensar, ¿no? Muchas veces cuando hay un diagnóstico de esta enfermedad,
hay como una confusión en la cabeza. Yo les digo en la consulta, hay veces que es bueno escribirlo, ¿no? Que nos preocupa, o decirlo en voz alta, porque me dicen, es que tengo la cabeza como atascada, ¿no? Como una nube gris que se te pone aquí. Es muy curioso porque todo el mundo coincidimos en lo mismo. Una nube gris que se te pone aquí. Bueno, pues cuando esa nube, a veces, para conseguir que desaparezca, una buena manera de hacerlo es contar qué nos pasa, ¿no? Contar qué nos preocupa, sacarlo un poco fuera. El no esperar a estallar, porque normalmente cuando estallamos, el intentar aguantarnos para que los demás no nos vean mal, para que nuestra mujer que está en tratamiento no nos vea que estamos preocupados, para que nuestra hija que está yendo todos los días a radioterapia o a quimio no nos vea que nos asusta o que nos preocupa un poco, pues nos aguantamos y de repente un día estallamos, ¿no? Y estallamos con llanto o estallamos con una contestación fuera de contexto que no nos ayuda ni a nosotros ni a la otra persona. Y compartiendo, ¿no? los sentimientos con personas de confianza. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros para afrontar mejor la enfermedad? Pues tener en cuenta que nuestra actitud va a ser muy importante, nuestra actitud a la hora de afrontar la enfermedad, que si tenemos información vamos a tener más control, vamos a sentirnos mejor, y que tendremos que tener mucho cuidado con la comunicación, tanto con la familia como con el personal sanitario. Y sobre todo, que cada persona afronta las cosas como hace en el resto de su vida, ¿no? Como sabe o como puede. Hay muchos estilos diferentes de afrontamiento. Cada persona es distinta, pero sí que es verdad que normalmente se puede agrupar en estos tres tipos, ¿no? Hay mujeres que son espíritu de lucha total, ¿no? Que son de estas que pueden con todo, con la casa, con el trabajo, con los hijos, con el marido y también con la enfermedad, claro. Y no pueden bajar ese nivel de exigencia, ¿no? No pueden aceptar que quizás no pueden con todo. Y tienen que luchar y luchar y luchar sin dejar a los demás. Aquellas mujeres que evitan. Por desgracia, la verdad es que en muy poquitos casos, gracias a Dios, de mujeres que llegan al hospital cuando la enfermedad ya está muy avanzada porque se lo han callado, ¿no? Sí que es verdad que en consulta muchas mujeres me dicen, yo ya me noté el bultico, pero es que no me atrevía a decirlo, o es que no me atrevía a ir al médico, ¿no? Esa evitación, ese saber que, porque normalmente todos sabemos un poco qué síntomas de alerta tenemos que tener, ¿no? Sabemos que si nos sale un bultito, si se nos mete el pezo más o menos, pero hay muchas mujeres que niegan. La verdad es que el porcentaje es muy pequeño. Hay todo el estilo de enfrentamiento que es el fatalista, ¿no? De que una visión muy negativa, de que todo va muy mal, de que esto no tiene solución, de que no vamos a poder hacer nada por superarlo. Hay otras que son una preocupación muy ansiosa, muy búsqueda de información, de exagerado en internet todo el día buscando información en foros, en revistas, o sea, por todos los lados, muchas veces también perdiendo el criterio por la propia ansiedad que se tiene. Y otro estilo de afrontamiento es la impotencia, ¿no? La desesperanza, la sensación de debilidad, de que las cosas no van a ir bien. ¿Qué tenemos que tener claro? ¿Que es posible sentirnos bien cuando nos diagnostican esta enfermedad? Pues al principio, yo cuando me dicen que sí me preocupo, porque no es normal. O sea, porque lo más humano, lo más cotidiano, lo que nos sale más de dentro es que al principio o nos asustemos o nos preocupemos o nos pongamos nerviosos. Eso es lo más normal, lo más humano. ¿Pero es posible adaptarnos a esta enfermedad? Sí, claro que es posible. Y se logra, ¿no? Yo creo que es una enfermedad que se puede llevar relativamente bien, con momentos malos, pero con muchos momentos buenos, con muchos. Y por eso es muy importante lo que os decía antes, ¿no? La actitud, la información y la comunicación. ¿Por qué es importante la actitud? Porque nos va a condicionar mucho, ¿no? Sí que es verdad que la vida no siempre es como queremos, ¿no? Sino como nos viene. Pero la manera que nosotros tengamos de afrontar las dificultades, de afrontar los problemas, sé que el otro día estuvo Carmen Nieto hablando de cómo decir no, ¿no? Bueno, pues eso es un ejemplo de que nosotros somos capaces también de tomar decisiones en cómo nos comportamos y en cómo actuamos, ¿no? Cuando nos piden muchísimas cosas, podemos decir o sí o podemos decir no. Pues con esto lo mismo, ¿no? Podemos tomar una actitud más de buscar nuestro bienestar, de buscar nuestra calidad de vida, o podemos tomar una actitud quizás más derrotista y más dañina para nosotros. Y esto lo he puesto en rojo porque es fundamental, pero fundamental. Y lo digo hasta así porque es que me parece realmente importante.
y es que el que nosotros estemos contentos no va a afectar a la evolución de la enfermedad, pero sí a nuestra calidad de vida. Quiero decir, cuando a mí me dicen que el 50% de que las cosas vayan bien es el tratamiento y el 50% eres tú, no es verdad. No es verdad que porque tú estés contento las cosas vayan a ir mejor, porque no es verdad. Y os voy a decir que no hay ningún estudio a nivel mundial que lo demuestre, ¿vale? Y esto, ¿por qué os lo digo y por qué insisto tanto? Y porque además porque me preocupa muchísimo, porque nadie que está con una enfermedad, nadie que está con tratamiento, que le ponen quimio, que le ponen radio, que tiene que estar subiendo a Pamplona durante 33 sesiones seguidas, nadie está todo el momento contento, animado y bien. Nadie, pero nadie, ¿no? Y si además dijéramos que eso es fundamental para curarte, bueno, pues quizás mi discurso cambiaría. Pero no podemos quedarnos con esa idea porque no nos podemos culpabilizar. Porque a mí me dicen muchas veces en consultas que necesito estar contento porque si no, no me voy a curar. Y eso es una barbaridad, ¿no? Eso es una barbaridad. Tenemos que intentar estar lo más contentos, los más animados, lo más confortables posibles, porque sí que nos va a condicionar en nuestro día a día, nuestra manera de llevar el tratamiento, de tal. Pero no nos tenemos que culpabilizar de estar un día triste o de estar un día más preocupada o de estar un día más bajita de ánimo, porque eso de verdad no condiciona el que las cosas vayan a ir mejor o peor, ¿vale? ¿Qué actitud va a definir, nos va a ayudar? ¿Qué tenemos que intentar nosotros conseguir para estar un poquito mejor todos los días? Pues que la enfermedad no nos defina. Yo cuando empecé a trabajaba con niños con cáncer. Yo trabajé unos años en Adano y todo el mundo me decía, jo, qué mal, ¿no? Con niños, fíjate, qué duro, ¿no? Tienes que pasarlo fatal. Cuando pasé a adultos, me dijeron, mucho mejor con adultos, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, no. Y os voy a decir por qué. Porque un niño, cuando está con el gotero, cuando está con fiebre, cuando está malito, cuando tiene la tripa revuelta, está malito. Pero el resto del tiempo es un niño. Los adultos corremos el riesgo que desde que nos diagnostican una enfermedad nos convertimos en una persona enferma. Las 24 horas del día, los 365 días de la semana. Y esto es algo que no tenemos que permitir. Eso, del año. Porque aparte de estar enfermos, también somos más cosas. Somos mujeres, somos amas de casa, somos mujeres trabajadoras en el ámbito laboral, somos madres, somos hijas, somos hermanas, somos esposas, somos muchas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, no somos solo una persona con esta enfermedad. Tenemos que intentar seguir siendo nosotras mismas. Yo, por ejemplo, cada vez que me pasa algo lloro. Además lloro y se me pasa, ¿no? Pero lloro. En cambio, mi hermana, cuando la noto yo que está muy irritable o que te contesta como brusca, digo, esta ya está preocupada por algo porque se enfada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Intentar seguir como somos siempre. Porque estemos con una enfermedad, no tenemos que de repente pretender ser una superwoman, ¿no? Sino que tendremos que intentar que si somos de llorar y eso nos ayuda a estar mejor, pues oye, hay que llorar. Si somos de estas mujeres que utilizan el humor como un recurso para afrontar la vida, pues seguir en la misma línea. Disfrutar de lo positivo que tiene cada momento, y esto es realmente importante porque todas las personas del mundo, hasta personas que están con unas depresiones tremendas, hay un momento del día que es bueno. Todo el mundo tenemos un momento bueno al día, ¿no? Y esto es algo que cuando estamos con la enfermedad o cuando estamos viviendo con alguien o tenemos a alguien cerca y nos preocupa, tenemos que tenerlo todavía más presente, que tenemos momentos muy buenos. La importancia de seguir cuidándonos, tanto la familia como la paciente, de seguir con el ejercicio, de la alimentación, del descanso, ¿no? Lo que os decía antes. El ser activas, no volvernos una persona dependiente. No porque tengamos una enfermedad tenemos que dejar de hacer absolutamente todo. No nos ayuda en nada. Y permitir tener a las personas que queremos cerca, ¿no? No buscar, no intentar tener ese aislamiento por no hacerles daño, porque no te vean triste, porque no hacerles sufrir, no. Tenemos que tenerles cerca, dejarles que estén cerca nuestra. Y de hecho buscar el contacto. La siguiente que os decía, la información. ¿Y por qué? Porque da control, porque si sabemos cómo va a ser nuestro tratamiento, pues lo afrontamos mejor. Si sabemos cuántas sesiones nos van a dar, pues lo llevamos mejor. Si sabemos qué efectos secundarios va a tener, pues no nos asustamos cuando nos pasan, ¿no? Sino que ya sabemos que entra dentro de la normalidad.
Pero sí que es importante buscar y seleccionar la información. No todo lo que oigamos por ahí en la radio, en las revistas, en la sala de espera del centro de salud, no todo nos sirve a nosotros. Tenemos que elegir fuentes de información fiables, que yo siempre insisto que lo mejor es preguntarle a nuestro médico. Dosificar la información. Muchas veces cuando empezamos con esta enfermedad, tanto la familia como la paciente van a la consulta y les cuentan, ¿no? Les cuentan todo. Y les dicen cómo va a ser el tratamiento, cómo se van a encontrar, lo que les va a venir después. Y luego salen de la consulta y a los 10 días te dicen, no, si no me han contado nada. ¿Por qué? Pues porque al principio el impacto emocional que se tiene es tan fuerte que muchas veces de 10 cosas que nos dicen nos quedamos con una, ¿no? Y tendremos que volver a pedir información para recordar todo lo que nos están diciendo, porque lo lógico, lo más normal es que no te acuerdes. Ahora en hospital de día se hace mucho que se dan las cosas escritas, ¿no? La paciente se va con la información, la paciente y la familia, porque muchas veces la paciente ni la coge, es la familia la que se lleva la información. Pero yo también veo que muchas veces esa información se coge y se mete en la carpeta que te has preparado para las cosas del hospital y tampoco lo lees, ¿no? Entonces, aunque nos dan la información, muchas veces no la recibimos. El evitar comparaciones, lo que os decía antes. El leer y escuchar las cosas de los demás y de los no profesionales con mucha distancia, Cada vez hay más tratamientos, porque a vosotras no os hagan una cosa no significa que la situación sea peor, ni mejor, ni... Sí, seguramente lo único que pasa es que es diferente. Antes se estadiaba muy poco los tipos de cáncer de mama, pero cada vez a través de moléculas, de cuestiones genéticas, ¿cómo se dice? Como no soy médico me pasan estas cosas. De las moléculas que ellos utilizan, cada vez hacen diagnósticos más exactos con medicaciones más precisas. Por eso hay mucha variedad de tratamientos. Y sobre todo, y lo insisto mucho, preguntar a nuestro oncólogo, que realmente es el que sabe por qué nos pone ese tratamiento, qué nos va a pasar y cómo nos vamos a encontrar. Ya paso al tercer punto, a la comunicación. Voy a empezar por la comunicación con la familia, porque me parece que realmente es la fundamental. Tenemos que compartir con los demás cómo nos sentimos, cómo nos encontramos, cómo los miedos que tenemos, lo que nos preocupa, si nos inquieta algo, si queremos saberlo, si hay algo que no nos deja dormir por la noche. Tenemos que compartirlo con quien queramos y cuando queramos, pero tenemos que hacerlo. Hablar con sinceridad sobre lo que nos molesta, porque los demás nos ayudan o los demás ayudamos como nos parece que tenemos que ayudar, que no significa que coincida con lo que la persona necesita, ¿vale? Normalmente tendemos a hacer lo que a nosotros nos gustaría que nos hicieran. A mí, por ejemplo, me gustaría que vinieran a casa a sentarse conmigo en el sofá, pero seguramente a otra persona le gustaría que vinieran y le recogieran, yo qué sé. Entonces, tenemos que saber lo que la otra persona necesita y si algo no nos gusta tenemos que decirlo, ¿vale? Solicitar momentos para estar solo. Cuando tenemos una mujer, una hija, una compañera cerca que le diagnostican esta enfermedad, parece que tenemos que estar todo el día con ella para no dejarle pensar, para que esté bien, para que esté contenta, y quizás no, quizás necesita estar también sola en algún momento. Nos tenemos que dejar ayudar y ahí lo he puesto en subrayado porque esto es así. Los demás no van a adivinar lo que necesitamos, tenemos que decirlo. Yo en consulta me dicen muchas veces, es que mi marido debería de saber lo que me tiene que decir o debería de saber lo que yo necesito. Pues yo no sé si lo debería de saber o no lo debería de saber, pero la realidad es que en muchos casos no lo adivinan, ¿no? Entonces, quizás nosotros tenemos, no al marido, sino al marido, a la madre, a la hermana, a quien esté con nosotros le tenemos que decir lo que necesitamos, y necesitamos que venga y se esté con nosotros en la habitación, o necesitamos que nos llame por la mañana para darnos un chute de energía. Pues igual son cosas distintas, ¿no? Y tendremos que ser nosotros los que tenemos que dejarnos ayudar, ¿vale? Decir a los demás, ¿no?, lo que nos ayuda. Evitar sacar trapos sucios, porque muchas veces cuando pasa esto, que no nos sentimos que nos están ayudando y ya explotamos, sacamos trapos sucios de otras cosas que no tienen relación con lo que nos está pasando, ¿no? Entonces eso hay que dejarlo aparte.
Y cuando tengamos que tomar decisiones importantes, es bueno implicar a los demás, es bueno implicar a la gente con la que vives, a la gente que te quiere y a la que tú quieres. Aunque luego tomes la decisión tú, pero bueno, un poco que todos sean partícipes de lo que tú estás viviendo y lo que te está preocupando en ese momento. La importancia de la comunicación con el personal sanitario. Todos tenemos derecho a preguntar lo que consideremos y a expresar nuestras opiniones. En oncología, en todo este mundo, se ha pasado de extremo a extremo, ¿no? Se pasó hace años, los pacientes no preguntaban nada y el médico, la verdad, que contaba muy poco, porque bueno, se consideraba que el médico era el que tenía que decidir y el que tenía que tomar las decisiones y tú simplemente llevarlas a cabo. Se pasó justo al extremo opuesto, en la que los médicos daban toda la información a todo el mundo. Y gracias a Dios en este momento estamos en un punto medio, porque todo el mundo no quiere saber todo, porque todo el mundo no tiene la misma capacidad para aceptar lo que se le está diciendo, y entonces estamos en un momento en que los médicos te cuentan en función de lo que tú preguntas. Y esto es algo que siempre les cuento a los pacientes, ¿no? Porque hay veces que me dicen, ya me contará el médico lo que me tenga que contar, ¿no? Pues no, porque el médico lo que hace ahora es ir un poco un pasito por detrás vuestra. Entonces, si hay algo que os preocupa, si hay algo que queréis saber, lo tenemos que preguntar, ¿vale? Y luego ellos ya nos lo darán, porque si no, los médicos hoy en día van un poco en lo que es el día a día, ¿no? Pues si te ha salido bien analítica, si te van a poner el tratamiento, si no te lo ponen, si el escáner o la mamografía ha salido bien o no ha salido bien, pero poquito más, ¿vale? ¿Qué ayuda? Bueno, pues saber qué queremos preguntar antes de ir a la consulta y escribirlo, que parece un poco de perogrullo, pero a todos, y yo me incluyo, a todos nos pasa que cuando vamos al médico y nos sentamos delante del médico con la bata blanca, pues como que se nos olvidan un poco las cosas, ¿no? Y luego salimos y decíamos, pues yo le quería preguntar esto, y se me ha olvidado, y jolín, llevaba 2 días, que era una cosa que se lo quería preguntar, o 2 semanas hasta la siguiente consulta y ya no voy a poder hacerlo, ¿no? Bueno, pues los médicos hoy en día están súper acostumbrados a que la gente se salga con la chuleta, la ponga encima de la mesa y le diga, a ver, espera, que te quiero preguntar varias cosas, ¿no? Y ir haciendo poco a poco todas las preguntas que tú tengas para hacerle. Buscar el momento adecuado. Yo, como estamos dentro del hospital y ya conoces a los médicos, yo depende de qué médico es, pues a los pacientes les doy como alguna indicación, ¿no? Y hay algunos médicos que les digo, a pacientes que tienen algunos médicos, y les digo, sobre todo conseguir que se siente, ¿no? Que se siente, que esté sentado en la silla, porque si está sentado en la silla te va a dedicar tiempo, te va a contestar y te va a resolver lo que tú, como lo pilles por el pasillo, se te va a ir, ¿no? Entonces la importancia del espacio también, del momento en el que preguntamos, y de preguntar cosas concretas y cortas, ¿no? Esto es una parte, y luego otra parte es el afrontar el tratamiento y todo lo que nos pasa durante el tratamiento, porque cuando nos ponen este tipo de medicaciones, bueno, pues hay cambios en nuestra imagen corporal. Realmente yo creo que en este tipo de pacientes de cáncer de mama es en el que se producen más cambios en la imagen corporal, porque por todas las medicaciones que se dan, bueno, pues hay a veces aumento de peso, la sensación de la cara muy hinchada, se cae el pelo, también el tema del pecho. Bueno, pues hay muchos factores de imagen corporal con el que tendremos que trabajar, porque van a repercutir mucho, bueno, en cómo nos sintamos, en nuestra autoestima, en cómo nos relacionemos con los demás, en cómo nos condicione en nuestra vida social, y es algo que realmente importante. Durante los tratamientos también las relaciones familiares se pueden cambiar, ¿no? Porque de repente la mujer, que normalmente suele ser las que nos encargamos un poco de dirigir la casa, las que llevamos mucho cuidado de los hijos, de los nietos, de lo que es la vida familiar, del trabajo también fuera de casa, pues de repente todo eso cambia, ¿no? Y tendremos que empezar de ser cuidadoras natas, sobre todo generaciones como las que estáis aquí, que sois cuidadoras natas, tendréis que aprender por primera vez a dejaros cuidar, que esto es algo que os cuesta una barbaridad. Porque claro, siempre habéis estado cuidando a todos y siempre habéis estado para todos. Entonces, pues es algo que cambia, ¿no? Que cambia la dinámica familiar. Y la aceptación de la sexualidad, que es un tema que se habla muy poco, que se tiene muy poco
presente en la parte externa de lo que son las consultas, las charlas, pero que es una parte más que nosotras en consulta sí que intentamos trabajar, porque bueno, es una parte más de la persona. Como os decía, el tema de la imagen corporal, ¿no? Cómo los tratamientos van a producir esos cambios y cómo eso nos va a repercutir en cómo nos sintamos. El tema de la cicatriz. A mí me gusta cuando vienen las pacientes justo en el momento del diagnóstico, porque puedes hacer una intervención preventiva, ¿no? Porque puedes dar pautas desde antes de que pase, que puedes preparar para cómo te puedes sentir, de qué pautas tienen que seguir nada más se haga la operación, de cómo la familia también se tiene que comportar, ¿no? Para que no se convierta en un problema enquistado, sino que sea algo, una dificultad que evidentemente va a surgir, pero que podamos sobrellevar lo mejor posible. Normalmente la cicatriz viene muy acompañada de sintomatología depresiva, ¿no? De sentirnos menos atractivas, de justo cuando nos operan, bueno, pues dependemos más de los cuidados, ¿no? De que tengamos que darnos las cremas, de los goteros. Eso va a repercutir también en cómo nos sintamos a nivel social, si nos vamos a sentir libres, pues por ejemplo para ir a caminar o para llevar ropa quizás un poco más ajustada, y todo esto, bueno, pues nos va a repercutir. Pero como os pongo ahí, esto se tiene que recuperar, tenemos que intentar conseguir otra vez que nos sintamos bien como mujeres, que nos sintamos femeninas, que nos sintamos una persona totalmente válida, realizada y satisfecha con nosotras mismas. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues volver a mirarnos, ¿no? Tanto la mujer como las personas que vivan con ella, si es costumbre en casa, el tener una vida íntima. El no confundir el atractivo físico con el atractivo emocional. No somos solo una fachada, sino que tenemos muchos recursos emocionales, personales, que nos hacen ser muy atractivas, ¿no? Mujeres muy interesantes. El tener en cuenta los aspectos físicos, o sea, los aspectos positivos que tenemos, tanto físicos como personales, y potenciarlos. Si nos mostramos con naturalidad, la gente se muestra con naturalidad. Si desde el principio llevamos una vida normalizada, el resto de las personas de nuestro entorno se comporta con normalidad. A mí, cuando una persona, una mujer, se queda en casa y me dice, no, que es que no quiero salir, que es que no quiero que me vean, es que, ya verás, es que me voy a encontrar por la calle y me van a preguntar y no quiero que me pregunten. Yo siempre digo lo mismo, y lo digo porque lo creo de verdad. Te preguntan el primer día. Si tú sales todo habitualmente, la gente ve que estás bien, vemos que están bien y no preguntamos tanto. Cuando no las vemos es cuando realmente nos hacemos a la idea de que están peor. Por eso, cuanto más normalizada sea nuestra vida, mejor. Contactar con otras mujeres. Hay muchas personas que les ayuda el hablar con otras personas que han pasado por una situación personal, ¿no? Que les cuenten, para no sentirte que esto solo te pasa a ti, que no eres un bicho raro, que tú solo te sientas así, ¿no? Y no descuidar el aspecto físico. La vida en pareja. Esto es realmente importante, al menos en las consultas. Cuando se hacen las charlas, la verdad es que es algo que nunca solemos incluir, pero que yo me he decidido hacerlo porque es una de las cosas que más nos cuentan las mujeres cuando vienen a nuestras consultas, cómo se sienten en casa, ¿no? Si se sienten apoyadas, si no se sienten. Yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta, que nosotras somos las protagonistas de esta historia, pero que tenemos que hacer partícipes a los demás de cómo estamos, ¿no? Es verdad que tú eres la que estás con la enfermedad, que eres la que vas a tratamiento, pero los que están en casa también son personas que están viviendo todo lo que te está sucediendo. Yo siempre pregunto, cuando me dicen, no, que no me hace falta que vengan a consultar conmigo, que yo sola voy bien. Y yo les digo, ¿y a ti, si fuera al revés? O sea, si fuera él el que está enfermo, ¿te gustaría ir? ¿Te gustaría estar allí con él? ¿Estarías para ver cómo se encuentra, si estaba bien? ¿Querrías estar? Y normalmente todas contestamos lo mismo. Sí, claro, hombre, claro que sí. Pues entonces, ¿por qué no? Al menos darle la opción, ¿no? Pedir, lo que os estaba diciendo antes, pedir lo que necesitamos. Normalmente no lo van a adivinar. Tenemos que pedirlo, tenemos que decirlo, no pasa nada. Tenemos que saber también cómo está nuestra pareja. Porque yo muchas veces les digo, ¿y cómo está él? Y me dicen, no sé, pues supongo que bien. Y yo digo, bueno, pues suponemos que bien, pero igual no, ¿no? Entonces también tenemos que saber cómo está el otro.
Porque somos para lo bueno y para lo malo, y esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si hay que llorar juntos, se llora juntos. Si hay que reír juntos, se ríe juntos. Y si hay que estar nervioso antes de la consulta, pues está nervioso antes de la consulta. Pero es mejor juntos. Buscar momentos, ¿no? Para la pareja. Hoy. Cuando una mujer le diagnostican esta enfermedad, normalmente se pone ante 4 posibles situaciones distintas, ¿no? Que la mujer no deje que la familia, que la pareja esté cerca, porque le parece que no tiene que hacerle sufrir, que con que lo pase ya mal ya es suficiente, que para qué le va a hacer sufrir a los demás, para qué les va a contar, ¿no? Para hacerle sufrir, pues con que esto lo pase yo ya vale. Bueno, pues cuando no contamos cómo estamos, los demás no lo saben. Si hacemos como que estamos muy bien, los demás piensan que estamos muy bien. Claro, si estamos diciendo todos los días que no nos hace falta que nadie nos acompañe, pues al final se acostumbran a que no nos tienen que acompañar. Entonces, al final del tratamiento, que quizás ya estamos más cansadas, decimos, es que me debería de acompañar y nunca lo ha hecho, pero ¿le hemos dejado alguna vez que nos acompañe? ¿Le hemos dicho alguna vez o siempre le hemos dicho que no hacía falta? Pues igual esto es también una postura que nosotras tenemos. También es verdad que muchas veces que la pareja evita, ¿no?, la enfermedad, evita los problemas, no quiere saberlo, hace como si no pasara nada, como que esto no va con él. Otra situación es que no sabe bien qué hacer ni qué decir, ¿no? Que la familia, no solo el marido, sino toda la gente que estamos alrededor, no sabemos bien qué decir, no sabemos si tenemos que preguntarle a ver cómo está, si no tenemos que preguntar, si tenemos que acompañarla, si hay que llamarla por teléfono a ver qué tal ha ido en la consulta o no ha ido. Bueno, pues que no sabemos. Y hay otra situación que hay conflictos previos, ¿no? Pues parejas que no se llevaban bien, que aunque conviven juntas, pero que llevan cada uno un estilo de vida distinto. Y que en este momento se va a complicar. ¿Qué nos puede ayudar? Bueno, pues saber, ¿no?, que necesitamos apoyo una vez más, buscar alternativas. No nos tenemos que pasar mucho tiempo lamentándonos de lo que no nos ayuda, ¿no?, de lo poco que nos apoyan, sino que tendremos que buscar soluciones. Buscar apoyo en otras personas. Si no nos apoya la persona con la que vivimos, pues igual nos apoya nuestra hermana o nos apoya una amiga íntima, ¿no? No buscar razones para ello. Y si no tenemos fuerza para afrontarlo en este momento, bueno, pues vamos a dejarlo para cuando nos recuperemos, para cuando la enfermedad pase, y ya veremos después cómo lo solucionamos. Y para acabar, y ya acabo, porque entiendo que esto está siendo muy largo, la familia y los cuidadores somos muy, muy importantes, ¿no? Yo creo que esta enfermedad sí que es verdad que la persona que lo pasa es la protagonista, pero los coprotagonistas son los familiares y los amigos que estamos alrededor. Y por eso creo que también nos tenemos que cuidar, que por eso también tenemos que tener presente que la carrera de fondo que es esta enfermedad y son estos tratamientos es para la persona que lo pasa, pero también es para los demás, ¿no? Que al principio nos volcamos mucho, pero luego nos podemos desfondar. Entonces tendremos que controlar un poco qué tenemos que hacer para estar mejor. ¿Cómo podemos ayudar? Pues tratando de averiguar, ¿no? ¿Por qué la paciente, por qué nuestra amiga, por qué nuestra mujer se siente así o se comporta como lo hace? Tenemos que evitar la conspiración de silencio. Esto es algo... La conspiración de silencio significa no contarle a la persona afectada las cosas sobre su enfermedad, ¿no? Sobre cómo van a ir si nosotros tenemos más información sobre cómo va a ir la enfermedad o sobre lo que le puede venir más adelante. Cada vez hay menos, pero por desgracia sigue habiendo esto y supone un desgaste tanto para el paciente como para la familia y un aislamiento tremendo. Tenemos que identificar nuestros propios miedos, porque muchas veces no hablamos con la persona que lo está pasando la enfermedad porque nos da miedo a nosotros estar tristes, o nos da miedo no saber ayudarle, o tenemos miedo a no ser capaces de aguantar el tipo mientras la otra persona nos está contando cómo se siente. Tendremos que escucharle activamente, no adivinar, no dar consejos que no son pedidos, ¿no? Que somos muy tendentes a lo que deberíamos hacer, lo que tú deberías hacer, es que a ti lo que te conviene es... Bueno, pues muchas veces ayudamos mucho más sin decir todo esto, ¿no?, sino estando ahí y no aconsejando lo que seguramente no sabemos que es bueno. El permitir los silencios. Hay gente que necesita estar callada y que necesita que le dejemos también estar en algún momento un poco más sola, ¿no? No, porque estén en tratamiento no tenemos que estar todo el día con ellos, ni todo el día preguntándoles, ¿y qué tal estás? Cuéntame algo, ¿y qué te ha caído hoy? ¿No? Bueno. Dejar llorar, que esto nos cuesta horrores, ¿no?
porque siempre cuando vemos a alguien llorar nos ponemos muy incómodos y decimos, venga, no llores, anda, para allá, que esto no puede ser, ¿no? Que no te ayuda a llorar. Bueno, pues una persona que empieza a llorar le ayuda a llorar, hay que dejarle llorar, tenemos que ser permisivos y aguantar un poco el tipo, ¿no? Y sobre todo, que el paciente, el familiar, el cuidador del paciente se tiene que cuidar. Necesitamos que esté bien para acompañar, para apoyar a la otra persona, ¿vale? Y nada más, no sé si me he alargado mucho, que sí, una barbaridad, y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Marisa. ¿Queréis preguntar algo que os habéis quedado con ganas de saber? ¿Alguna situación concreta? ¿Alguna pregunta? ¿Estaba todo clarísimo? Ha hablado muy bien. Pues muchísimas gracias, Marisa. De nuevo este fuerte aplauso. Bueno, y ahora como todos los días tomaremos nuestro chocolatito habitual y dado el tema tan importante que nos hemos puesto así un poquito serios, lo hemos compensado con el taller de risoterapia y ya tenemos por ahí a nuestras monitoras y lo vamos a pasar genial. Solo me han dicho que hay que colaborar, que si nos vamos a reír, nos tenemos que reír. Ha dicho que si lloramos, lloramos todos, y si reímos, reímos todos. Así que todos a colaborar. Y a las 8 vamos a tener un programa de radio en directo aquí, ¿de acuerdo? Del que vamos a participar todos también, de la radio en directo y cómo se desarrolla el programa. Así que sigamos con nuestra fiesta, el chocolatito, el bingo y la risoterapia. Venga.